Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy te traigo Feng Shui para el cuerpo y el alma. Capítulo 4. Adquirir conciencia de quiénes somos. Feng Shui personal. La vida no es más que una continua adquisición de conciencia. Gil Bates Sampao. El Feng Shui se basa ampliamente en los conceptos taoístas, en la cosmología y en la astrología china. Sin embargo, si repasamos un poco la historia de la China, nos daremos cuenta inmediatamente que no ha sido precisamente el ejemplo de un pueblo armonioso y equilibrado. El pueblo chino, como muchos otros pueblos asiáticos y prehispánicos, es un pueblo eminentemente devocional, un pueblo creyente y como todo pueblo creyente, siempre ha estado dispuesto a entregar su fe a una idea religiosa o espiritual, sobre todo si esta idea le promete longevidad, fortuna y estimación, y cierta trascendencia. Los pueblos creyentes como el chino se entregan con facilidad a los derroteros del destino, a la voluntad de los dioses y, en una palabra, a la tragedia de la vida. El budismo en China se practica como el catolicismo en México, es decir, desde un punto de vista fenomenal y milagroso, con la superstición y la magia pegada al estómago. El Buda no es, por tanto, el sendero de la propia iluminación, sino una solución ocasional a todo tipo de problemas. Por eso es que, a pesar de las prohibiciones comunistas, se siguió llevando incienso a los templos y se continuó venerando todo tipo de figuritas y representaciones del Buda. Solo a los monjes y a los místicos les interesa salvar el alma, pero al pueblo llano lo que le interesa y le mueve es la necesidad cotidiana, el sanar de una enfermedad, el poder hacer un largo viaje, el compararse o construirse con una casa nueva, lograr un triunfo en un torneo o cualquier otra cosa de lo más mundana. Es cierto que por las mañanas los parques de Pekín están llenos de gente que practica el tai chi para mejorar el estado de sus articulaciones o para no perder la elasticidad de los miembros con el paso del tiempo. Pero son muy pocos los que hacen para conservar un equilibrio interior, mental o espiritual. Es comprensible que en Occidente se tomen con mayor ahínco los hechos cotidianos de lugares lejanos y exóticos, pero no debemos confundir el carácter del pueblo chino, contrito y reservado, con la espiritualidad. Para los chinos, el hecho de demostrar los sentimientos es un síntoma de debilidad y no una fortuna de manifestar la riqueza sensible del ser humano. La mayoría del pueblo chino vive por y para las supersticiones. Y por eso para los chinos no hay nada mejor que un adivino ciego que les diga cuál será su porvenir y cuál es su nivel de evolución espiritual. Por supuesto, y para ello no hay más que mirar la cantidad de monjes que hay en el Oriente, sino existen personas preocupadas por su crecimiento interior que se mantienen alejadas de las tentaciones mundanas. Pero eso no debe hacer que confundamos el carácter hierático de un pueblo con su supuesta espiritualidad. Este libro no pretende formar nuevos monjes, sino acercar la espiritualidad de Oriente a Occidente y viceversa, a sabiendas de que tanto en Oriente como en el Occidente el grueso de la población está más interesada en lo que le pasará el día de hoy que en la elevación de su espíritu a los cielos. Independientemente del carácter y la personalidad de ambos pueblos, hoy en día en Occidente hay muchos movimientos de espiritualización. La gente occidental se preocupa cada día más por su ser interno, por alcanzar una armonía con lo que se siente y con lo que le rodea. En este sentido, Oriente siempre ha sido más yin, mientras que Occidente se ha decantado más por el yang. Es decir, Oriente ha sido más pasivo y contemplativo y Occidente más movido y activo. La nueva era y el pensamiento positivo de los occidentales siguen siendo demasiado yang, es decir, que no están equilibrados por el yin. E incluso muchas de sus propuestas aparentemente yin se realizan para lograr algo yang, como el utilizar una meditación yin para alcanzar un triunfo profesional o económico, algo bastante yang, olvidando que es indispensable el equilibrio entre el yin y el yang para llegar a una verdadera armonía. El yin y el yang. El yin es la fuerza positiva y el yang la fuerza activa. Ambas son fuerzas antagónicas y complementarias necesarias para hacer girar la rueda de la existencia. El yin es femenino, receptivo, magnético y reflexivo. El yang es masculino, emisor, eléctrico e impulsivo. El yin contiene, el yang activa. El mundo y la naturaleza se mueven gracias a estos dos principios. Por eso, a cada ciclo de pasividad le sigue otro de actividad. La historia también se mueve de la misma manera, y a cada etapa revolucionaria le sigue una etapa reaccionaria. A cada época de desequilibrio le sigue otra de equilibrio.
La sexualidad y por lo tanto la generación y la supervivencia requieren del yin y el yang para la creación de los nuevos seres. Incluso un virus eminentemente yang requiere de un glóbulo blanco que es yin para medrar y progresar. Hasta aquí todo es correcto y el mundo funciona independientemente de los seres humanos. Pero en cuanto llegamos a la humanidad, las cosas empiezan a complicarse y por lo tanto a entrar en conflicto. Por ejemplo, las mujeres yin, cansadas de los abusos de los hombres yang, ya no quieren ser tan yin y están ocupando las posiciones yang, negando su propia naturaleza yin. Por supuesto, este desequilibrio no se habría producido si los hombres yang se hubieran mantenido en equilibrio con las mujeres yin, respetándolas como a sus iguales y seres complementarios indispensables para su propio desarrollo. Pero los hombres yang, confundiendo su fuerza característica con el poder, ha querido ser superior a las mujeres yin, considerando con ello el desequilibrio y el conflicto. Ahora las mujeres yin están en posición de cambiar el rumbo de las cosas, y de hecho lo están cambiando, pero si en lugar de alcanzar el punto de equilibrio deseado que pasa y empieza a ejercer el poder de su fuerza, consiguieran crear un nuevo conflicto. Las sociedades del mundo, obviamente, han estado desequilibradas prácticamente desde que se fundó la primera civilización, por tener un dominio excesivo del yang. Este dominio excesivo de yang ha contaminado incluso a las mujeres. Seres yin hasta hace muy pocos años han despertado y se han dispuesto a buscar la igualdad que les pertenece. La tarea no es fácil, porque para ello han de vencer las reticencias del yang, imperante, tan instalado en el corazón de los hombres y fuente de buena parte de sus males. Guerras, desequilibrios económicos, enfermedades nerviosas, ansiedades y un largo etcétera. Por supuesto, el hombre no debe renunciar a ser yang, pero sí debe reconocer a los elementos yin como sus iguales complementarios y no como complemento inferior ni como suplemento de sí mismo. La cultura china no es ningún ejemplo de equilibrio entre sexos, sino todo lo contrario. De hecho, los hombres chinos tienen desarrollados el yang como nadie, y tanto niegan su parte yin que a menudo son incapaces de demostrar la más elemental sensibilidad, porque consideran erróneamente que el aspecto yin de las cosas es débil. El aspecto yin de las cosas es tan poderoso como el yang, aunque se exprese de distinta manera y es una tontería y un error renunciar a él. Lo bueno es que cada uno de nosotros, si lo buscamos y lo deseamos de verdad, podemos recuperar este aspecto yin que hemos negado durante tantos milenios y alcanzar el equilibrio interno. Y eso es precisamente lo que intenta el Feng Shui, referido al cuerpo y al alma. El hombre es yang y la mujer es yin, pero dentro de cada ser humano, ya sea hombre o mujer coexistente, ambas fuerzas y ambas deben actuar por sí mismas, expresarse, combinarse y complementarse, porque cuando estas fuerzas se equilibran dentro de nuestro ser, la longevidad, la salud, la fortuna, el triunfo y la felicidad llegan por añadidura. En todo yang, por viril que sea, algo de yin, y en todo yin, por sensible que sea, hay algo de yang. Todo hombre tiene en su interior algo de yin y toda mujer tiene en su interior algo de yang, lo que conforma el equilibrio interno. Este es el gran secreto de todas las doctrinas y todas las religiones. Esta es la verdadera magia de la vida. Equilibrio interno entre nuestras acciones y nuestras meditaciones, entre nuestros impulsos y nuestras reflexiones, entre nuestra parte racional y nuestra parte emocional, entre nuestra capacidad de descubrir como en nuestra capacidad de atesorar. La receta es simple. A cada emisión yang, una receptividad yin, y a cada acción yin, una aceptación yang. No hay que olvidar que nuestro cuerpo es el hogar del alma y que debe estar equilibrado y en armonía para que podamos vivir dentro de él, creciendo y desarrollándonos día a día. El fantasma y el espíritu. Una de las principales preguntas que se hace el ser humano y que todas las religiones intentan responder a su manera es: ¿qué hay más allá de la vida? Mucha gente tiene suficiente con saber que después de la muerte hay algo, aunque no se sepa exactamente qué, pero algo. Para responder a esta pregunta vale cualquier teoría, desde ir al cielo o al infierno, hasta llegar al nirvana, o incluso saber que después de esta vida iremos a un lugar desconocido para volver revestidos de otra carne, de otro cuerpo, de otra personalidad y con otra familia. De esta manera, desde la iluminación hasta la reencarnación cabe como respuesta. Sin embargo, la respuesta es insuficiente cuando la persona no experimenta personal y directamente la posibilidad de esta respuesta. Si no hay experiencia, no hay conciencia. Las religiones, conscientes de que el aspecto yin
presente en la sensibilidad de la magia de la mayoría de las personas se mantiene dormido vida tras vida y muerte tras muerte, saben que muy pocas personas son capaces de experimentar por sí mismas otras realidades distintas a la presente, y por ello han apostado por la fe, la creencia o el dogma. De esta manera, aunque una persona no sea consciente de otra vida ni sea sensible a otras realidades, le queda el consuelo de creer, de buen grado, por sugestión o por la fuerza de que hay algo más después de esta vida. Pero no tenemos por qué quedarnos solamente en la superficie del problema. Hay que señalar que existe algo antes y después de esta experiencia vital, tanto porque hay o puede haber una fuerza suprema que nos sustenta, y porque los seres humanos son solo un pequeño eslabón de la larga e inmensa cadena de la existencia. Los chinos creen en toda clase de seres extraordinarios, pero en este punto del libro es muy importante hacer una clara distinción entre lo que es un espíritu y un fantasma. ¿Qué es un espíritu? En primer lugar, hay que decir que hay espíritus personales o con personalidad y espíritus universales y globales, que tienen un carácter o una manera de actuar, pero no una personalidad definida. Por ejemplo, el espíritu de la humanidad es un espíritu universal, mientras que mi espíritu o el espíritu del lector son espíritus personales. La propia Tierra tiene su espíritu personal, sus logos, su forma de sentir y de pensar, de actuar y de protegerse, e incluso de amar y de odiar, simplemente porque la Tierra está tan viva como cualquiera de nosotros. La Tierra es un ser integral en sí misma, y sin embargo hay un espíritu universal que la sustenta, un espíritu más amplio que la atraviesa y la llena, que es el mismo espíritu que nos atraviesa y sustenta a nosotros. Dentro de nuestra limitada mentalidad alimentada por el maniqueísmo, hay espíritus buenos o que nos favorecen aparentemente, y espíritus malos que nos perjudican aparentemente, aunque en realidad no hay espíritu que pueda hacer prácticamente nada por nosotros, ni bueno ni malo, simplemente porque los espíritus viven y se expresan dentro de parámetros que ni siquiera somos capaces de comprender. ¿Y cómo iban a poder ayudarnos o a perjudicarnos de verdad si los espíritus no son más que llamas sustentadoras de vida, expresiones y manifestaciones de luz de la existencia que no tiene intereses ni rencores relacionados con lo que es nuestra vida mundana? Un espíritu puede guiar o encender una chispa de luz en nuestra alma, pero nada más. El resto depende única y exclusivamente de nosotros, incluso nuestro propio espíritu, el que nos pertenece y vive dentro de nosotros. Lo único que desea es desprenderse del tremendo fardo que representa nuestro cuerpo y nuestra mente, y volar libre y ligero en su hábitat natural, la luz, el cielo, el universo. ¿Qué es el fantasma? Curiosamente, el fantasma es al que tan habitualmente confundimos con el alma o con el espíritu. El alma es la luz del espíritu que nos anima a estar vivos en este mundo, pero el fantasma solo es una sombra de lo que hemos sido, nada más, un jirón de nuestra personalidad o de nuestro ego, que se queda atrapado en la tierra, apegado a lo que fueron nuestros intereses y nuestros efectos, nuestros sueños y nuestras creencias, e incluso a nuestros rencores y pasiones malsanas. El fantasma es eso, solo un fantasma, una impresión nitrogenada que dejamos en cada lugar donde sufrimos o gozamos, una experiencia muy intensa, una especie de fotografía velada que se repite hasta que se agota. Los fantasmas son y existen y están aquí y allá y por todas partes y pueden ser más o menos buenos o malos, bromistas o crueles, inconscientes o malintencionados. Y todo simplemente porque se parecen demasiado a los seres humanos. Algunos incluso tienen pudores, preferencia por platos, olores y sabores, o bien se liberan de toda clase de atadura que tuvieron en la vida y se dedican a hacer toda clase de tropelías. Pero no hay que temerles, entre otras cosas porque no tienen energía propia y requieren de la nuestra para manifestarse, para asustar a alguien o para mover un mueble. Los fantasmas pueblan ampliamente la mitología china, y se les da tanta importancia que a menudo campean a sus anchas por cementerios descampados y casas abandonadas. Los fantasmas adoran a las personas y a los lugares yin, y en esos lugares y a través de esas personas se manifiestan. Los fantasmas, como pálido reflejo de una vida vívida por otro ser, no suelen tener demasiada inteligencia ni ser muy certeros en sus adivinaciones, aunque sí pueden tener un punto de vista más amplio de quienes lo invocan. De hecho, ningún espíritu queda atrapado en la tierra. Cuando mucho, un espíritu se queda en la tierra a recoger su vida y a despedirse de los lugares y los seres queridos. Un ciclo entero, es decir, más o menos un año a partir de la muerte de su cuerpo físico, pero nada más. Lo que sí se quedan y a veces durante varios siglos son los fantasmas, pero tarde o temprano terminan desgastándose y desapareciendo como las nubes, para no volver nunca más.
Hay fantasmas verdaderamente molestos e insistentes, sobre todo los que se quedan apegados a un afecto o a un interés muy fuerte. E incluso hay fantasmas de suicidas o de enfermos mentales que se pueden considerar peligrosos para la gente viva que tenga sus mismas tendencias. Es decir, para las personas que están obvia y patentemente desequilibradas, pero no son peligrosos para nadie más. Los fantasmas, como sombras que son, se alimentan más de las creencias, los miedos, los sentimientos de culpabilidad y los malos pensamientos, de cualquier otra cosa. Pero son incapaces de hacer nada si nadie les abre la puerta y les sirve de vehículo. Y aún así tienen muchos problemas para manifestarse. Y es que en realidad los fantasmas apenas son nada, por mucho que se les quiera alimentar. Los fantasmas han sido confundidos con verdaderos espíritus a lo largo de los siglos, y todo simplemente porque de una u otra manera son una prueba de que hay más realidades de la que conocemos, y de que queda algo de nosotros después de la muerte y de nuestro cuerpo físico. Para bien o para mal, los fantasmas son una clara señal de trascendencia, de uno más allá después de esta vida física y material. En nuestro mundo actual, con tanta electricidad circundante y con tanta luz artificial, los fantasmas cada vez se manifiestan menos, y es que todo lo que sea yang asusta a los fantasmas, mientras todo lo que sea yin, es decir, oscuro, pasivo, magnético, les atrae. Los fantasmas son tristes y grises, atados a la tierra y a sus miserias, mientras que los espíritus son alegres y luminosos, libres de toda atadura. Una de las funciones del Feng Shui es precisamente el limpiar comercios, casas, viviendas de fantasmas, sobre todo si son ajenos, porque muchas personas quieren tener los fantasmas de sus ancestros dentro o cerca del hogar, ya que consideran su presencia protectora y benefactora. Aunque no siempre sea el caso, sobre todo si en vida no se les ha tenido el respeto y la consideración adecuados. Pero en nuestro caso, y como tarea de este libro, el Feng Shui nos servirá para despertar nuestra sensibilidad. Esa sensibilidad que nos permitirá experimentar personalmente que sí hay algo antes y después de esta vida. Los trigramas del hombre. El ser humano como unidad vital tiene su propio ki central, que vendría a ser el alma y la esencia vital que le mantiene animado y vivo. Pero además de este ki, en su cuerpo hay varios centros energéticos que se enlazan y se agrupan en trigramas, o grupos de 3 centros vitales. Estos 3 grupos representan a sus 3 estados o a sus 3 cuerpos físicos. Además de estos grupos, cada ser humano tiene un ki eminentemente físico y no es otro que la parte central de su cuerpo, su verdadero centro de equilibrio físico, de donde emana su resistencia y su fuerza, y que tanto se utiliza en las artes marciales y en el deporte en general. Entre los occidentales es muy conocido el trigrama de cuerpo, mente y espíritu, que divide al ser en 3 cuerpos, el físico, el mental y el astral. Pero a menudo se olvidan de los 3 cuerpos que componen el cuerpo físico: el cuerpo que piensa o creativo, el cuerpo que siente o sensible, el cuerpo que actúa o instintivo. El que piensa. El cuerpo que piensa tiene su asiento en la parte superior del cuerpo, y sus 3 centros energéticos son coronilla, frente y cuello, teniendo como ki o centro vital a la frente, un dedo por encima del entrecejo o tercer ojo. Desde este punto se piensa, se imagina, se crea, se medita, se razona, se calcula y se intuye. La conciencia y el inconsciente viven en él, lo mismo que el mundo de las realizaciones y los sueños. El que siente. El cuerpo que siente tiene su asiento en el pecho, y sus 3 centros energéticos son garganta, corazón y boca del estómago, teniendo como ki o centro vital al corazón. Desde este punto se siente, se presiente, se sufre, se ama, se vibra, se vive. El ego y las emociones viven de él, lo mismo que el mundo de la fe y la aspiración. El que actúa. El cuerpo que actúa tiene su asiento en el vientre, y sus 3 centros energéticos son boca, del estómago, ombligo y pubis, teniendo como ki o centro vital al ombligo. Desde este punto se actúa y se impulsa, se hacen esfuerzos y se retiene. Nuestra parte animal y nuestros instintos viven en él, lo mismo que nuestras ataduras y nuestras dependencias, nuestras necesidades y nuestras miserias. Y sin embargo, también es el asiento de la fertilidad y de la vida, así como de la sublimación de nuestro ser. Cuando se logra el equilibrio entre 3 cuerpos enlazados entre sí por la boca del estómago y la garganta, se despierta el alma, ki de nuestro ser en la tierra, y el alma se abre a las puertas al espíritu, ki de nuestro ser en el cielo. La plenitud y el vacío. La mayoría de las personas se queda en equilibrio de su ser interno y de sus cuerpos físicos, porque el paso siguiente de enfrentarse a la plenitud y el vacío que nos propone Lao Tse
en el estudio de Tao como yin y yang del espíritu, las fuerzas antagónicas y complementarias del ser y el no ser, de tener ego o no tenerlo, de optar por ser espíritus libres y universales fluyendo en la línea de la existencia o de ser espíritus personales atados a la rueda de la vida. El dilema no es fácil porque representa la muerte dentro de la muerte, el más allá del más allá, y si nos da miedo lo desconocido cercano, mucho más impresionante nos parece lo infinitamente desconocido y lejano. La plenitud es necesaria, pero también lo es el vacío, y ambas fuerzas, como el resto de las fuerzas en la cosmología china, son antagónicas y complementarias. La plenitud lo llena todo, pero nada podría llenar si no hubiera un vacío receptivo. El universo en su mayoría es un aparente vacío, pero es necesario que así sea para que la luz de la plenitud pueda llenarlo poco a poco. Todos tenemos dentro de nosotros un pequeño o gran vacío, pero en lugar de entristecernos o desesperarnos por entenderlo, deberíamos alegrarnos, ya que ese vacío está preparado y dispuesto siempre para recibir la plenitud de la luz. Sin ese vacío, no buscaríamos, lo daríamos todo por hecho y caeríamos en la depresión, la pereza y el aburrimiento. No todo puede ser un vacío, ni todo plenitud. Ambas fuerzas tienen que equilibrarse y complementarse porque tiene que haber un lugar para los dos. En el ambiente, en el hogar, el cuerpo y el alma pasa lo mismo, donde siempre hay una plenitud que intenta llenar lo vacío y un vacío que espera ser impregnado por la plenitud. Es como la luz que intenta llegar a todas partes, pero que nunca puede inundarlo todo porque tropieza con las penumbras y las sombras, como la oscuridad que parece a veces ocuparlo todo porque siempre hay una mota de luz que rasga su profundo velo. Continúa escuchando Feng Shui para el cuerpo y alma. Para más contenido, dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna lectura espectacular. Gracias por escuchar tu canal favorito, Lecturas Vibrantes. Hasta una próxima ocasión.